Yo soy la hija de Araceli, que era ama de llaves de la familia Hutchinson, durante unos 23 años aproximadamente. Este es un homenaje a Grace Hutchinson y a su hija Marjorie. Hola, yo soy nieto de su chofer. Este hombre era abogado en Londres, ¿vale? Entonces, pues, bueno, en principio él trabajaba allí y tal, y tenía un cliente que era un lord inglés, que tenía mucho dinero y tenía muchos negocios, y él llevaba pues sus negocios, sus inversiones, etcétera, etcétera. Hasta que llegó un momento en que este señor le dijo: mira, yo quiero que tú trabajes para mí en exclusiva, así que bueno, que cuánto podemos negociar. Pero él no estaba muy conforme, porque decía: bueno, si este señor después me despide o yo qué sé, o se muere simplemente, me quedo sin la clientela, me quedo sin trabajo. Hasta que, bueno, acordaron una cantidad de dinero bastante importante, y acordó también este lord que le dejaría en su herencia, le dejaría gran parte de su herencia si fallecía, porque aparte no se hablaba con la familia ni nada, este señor. El lord estaba un poco disgustado con su familia. Así que, bueno, pues con la mala suerte de que este señor corría coches de carrera, y en una de las curvas de esas carreras pues se mató. Entonces, pues efectivamente este hombre heredó una gran fortuna de este hombre. Entonces se vino a Madrid, se vino primeramente a Madrid, con idea de instalarse en Madrid con su secretaria, y bueno, luego pensó que a lo mejor que Madrid no le gustaba a lo mejor, y entonces empezó a buscar por la costa, y de esa forma llegaron ellos aquí a Málaga. Llegaron ahí a San Julián, compraron esa finca y se instalaron ahí. ¿Y la finca, tú sabes cómo se llama? La finca de San Julián. Su parte estaría más hacia la loma de San Julián, donde ellos vivían, toda su zona. La zona de la casa estaba justo al lado de lo que hoy es la Coca-Cola. Ajá. O sea, cuando tú ves la Coca-Cola, sí, la entrada de la finca que la has visto, sí, eso era la Coca-Cola, una carreterita, sí, y ya empezaba la finca. Ajá. Y ahí nada más que entrar había una avenida muy grande, sí, la casa estaba a mano derecha, como si miras para el aeropuerto, y luego luego tenía la zona esa de colonos que te digo que tenía para arrendar, eso ya iba hacia la zona de... ¿Ikea? No, No, hacia la zona de la Loma. de la loma. Vale. Hacia la zona de la Loma. Por Lo que eso pasa es aquí... que la Loma también ha crecido mucho. Claro, claro. Y por eso aquí le decían el inglés del cruce. Correcto, porque es que era un cruce. Desde el cruce, entendemos que desde el cruce de ahí abajo, de Churriana hacia abajo de la Coca-Cola. Correcto. Era una señora finca. Sí, lo que pasa es que luego, ya te digo, creo que le expropiaron, no te puedo decir hacia qué zona, porque eso ya no lo sé. Pero sí le expropiaron y entonces se quedó un poquito más pequeño. Entonces, se puede decir que gracias a esta familia, se puede decir que Churriana tuvo muchísimos avances, o ellos trajeron muchísimos avances de cosas que aquí ni existían ni iban a estar al alcance nunca jamás de la gente de Churriana ni de Málaga, como la penicilina, ¿no? Tú nos has contado que la traían de Gibraltar. Mandaba al abuelo de Antonio, que era el chofer, y a mi madre en el coche que tenían, que habrán visto por ahí las fotos, los mandaban a Gibraltar. Y en Gibraltar, y mi madre le daba dinero a mi madre, y le daba dinero a mi madre, y también le decía que fuera allí a la gente que prestaba allí dinero, tipo banco, ¿no? Y compraban, pues eso, penicilina y muchos medicamentos y muchas cosas importantes que luego las usaban aquí pues eso, para los necesitados, que aquí no había ese tipo de medicamentos. En los años 40, después de haber pasado una guerra civil, después de la situación como estaba, que tuvieras posibilidad de tener pues unos medicamentos como la penicilina o como cualquier medicamento de ese estilo para unos niños, para tal, que pudieras acceder a una educación en un colegio, tener alguien que te enseñara, como se decía antiguamente, aunque fueran las 4 reglas, por lo menos, sobre todo las niñas. Es decir,
Que aquí Que no claro, había ni seguridad social, como tú dices, ni seguridad social, ni asuntos sociales, nada, ni nada. salud pública, Nada, no había nada. nada. Y el Sin personal, preguntar. y el servicio al personal lo trataban como si fueran uno más de su Sí, sí. familia, y les Sí, trataban bien, sí. no los trataban como hasta entonces se Súper, veía. mira, súper educadamente. Allí no se escuchaba un grito ni se mandaba a nadie a hacer nada que no fuera su trabajo, pero a ver, todo súper, vamos, jamás mi madre, vamos, nunca jamás, allí se regañó a nadie ni Con malas formas. ni ¿no? malas formas ninguna. Ya te he comentado que el cocinero suyo cocinaba para todos igual, empleados, no empleados. Ya te digo, hasta el punto de que en el testamento de él aparecían los empleados con una pequeña herencia, una pequeña cantidad de dinero, unos u otros, es decir, todo. Mi madre recibió un dinero y todos los empleados que en el momento estaban recibieron su herencia. Que yo que sé, que tú recoges en el testamento, darle y dinero. te estás acordando, además. Acordando del servicio. Él estaba siempre muy agradecido del servicio que le prestaban. Además, yo te he enseñado las fotos de los empleados que se hacían fotos allí en los jardines. Sí. Y bueno, pues se ve que no estaban esclavizados. De hecho, mira cuántas fotos. Sí, O sea, vivían estupendamente allí Sí. y nadie les... Y la hija, bueno, pues la hija vivía en Londres, venía en agosto normalmente cuando cogía ella sus vacaciones, porque ella estaba allí estudiando. Y bueno, pues por contarte alguna anécdota graciosa, tenían el loro y el loro hablaba, o sea, hablaba todo lo que le enseñaban los empleados, no mi madre, el cocinero, le hablaban y el loro hablaba. Y lo ponían en la ventana, de la cocina que daba al jardín. Entonces cuando Marjorie salía con una sillita y con un libro para leer, ¿no? Porque ella se ponía a leer o a jugar al ajedrez con el padre. Cuando se ponía a leer así de tal, y llevaba la sillita. Y el loro decía, buenos días, buenos días. Y ella, como era muy despistada, miraba así y decía, buenos días, porque pensaba que era algún empleado que estaba... Le decía todo el día buenos días. Y buenos días, loro. Y era el loro el que le... Ella después conoció al varón von Schippenbach, me parece que era algo así, yo no sé alemán, con lo cual lo pronuncio muy mal. Alemán. Era varón de título. Sí. Y entonces por eso ella se la conocía después como la baronesa. Se fueron a vivir a Cártama como un cortijo, ¿vale? Lo que pasa que, ya digo, las relaciones entre el padre de Marjorie y el marido no eran muy buenas. ¿Y por qué? Pues mira, ¿por qué? Pues porque el inglés tenía unos modales muy ingleses y el alemán era muy alemán. Claro. Y entonces, pues... El inglés era muy liberal y el alemán muy Claro, el conservador. alemán no era por conservador, era porque tenía un trato... Más seco, más déspota. Sí, y con los empleados les gritaba, les regañaba, les exigía siempre, y él siempre decía a mi madre, usted no vaya nunca a trabajar con mi hija, porque ese hombre le grita a los empleados como una cosa Claro. que Y él era no cuidaba a sus empleados. no, sí era un poco, era buena persona. Después él donó su cuerpo a la Universidad de Málaga. El varón. Sí, él estuvo muchísimo tiempo en la piscina esta que dicen... De Formol. Sí. Y donó su cuerpo a la Universidad de Málaga, a la Facultad de Medicina, para el estudio de anatomía. Claro. O sea que él tampoco es que el alemán no era tampoco pero malo, pero que ellos no congeniaban. Aparte la época que era la Segunda Guerra Mundial, pues los ingleses y los alemanes así como que no se llevaban muy bien, Claro. como que los alemanes eran el enemigo público número uno, pues entonces que no... Habían prejuicios sobre Claro, o sea que no había manera de eso. Claro. O sea que el alemán pisó muy poco la finca, hacienda. también te digo, ¿eh? Y ella donó, ¿no? Porque luego sí que hemos leído Claro, que luego donó. ya él falleció y ya claro, aquello era muy difícil de mantener. Yo, tenía unos guardeses, una familia que estaba allí para mantener aquello y que no se metieran allí gente y tal. Y luego ella, pues al parecer decidió donarlo a la Universidad de Málaga. Ella tenía la idea de que se hicieran como unos laboratorios de experimentación.
sea, botánica. Eso es que ella insistía por Sí. las tareas filántropas y de la educación, de que la gente, como lo mismo que hizo con el colegio, que creó el colegio para que las niñas tuvieran una oportunidad. Efectivamente, como su padre que hizo el colegio, sí, sí. No, ella también, y vamos, era una persona también muy, no sé, muy Filántropa preocupada por el bienestar también de la gente y eso. Y en cuanto a los animales, pues todavía más, porque la idea de cuidar a los animales o de rescatar a los animales, eso era casi como una excentricidad total. Y tenerlos como si fueran miembros de la familia. Claro, tenerlos en tu entorno y además salvarlos de un maltrato. maltrato, eso hoy en día pues lo vemos un poquito más normal. Pero en aquella época en que ni siquiera para las personas, pues imagínate, era algo muy avanzado. Claro, que trajeron un avance en mentalidad, trajeron un Y avance muchísima grandísimo. ayuda para todas las personas. Yo te digo, lo que te contaba antes del cureta, del cura que iba a pedir, o sea, que ellos ayudaban, daba lo mismo. O sea, daba lo mismo, que fuera de un partido político, de otro partido político, que fuera religioso o no religioso, que fueras bien visto o no bien visto. O sea, se ayudaba al que lo necesitaba. O sea, que fue una Más- familia que colaboró y que ha ayudado para que la ciudad de Málaga tuviera una serie de recursos que en la época que pilló, si no es por ellos, no hubieran llegado. No, claro, si no hubiese sido por ello, yo pienso que muchas familias se hubieran visto bastante mal, claro, porque date cuenta que educación no había, Eso es. medicinas No había. seguridad social no había, ayuda, la única ayuda que en ese momento Ayudas creo yo... sociales ninguna. Ninguna, la única ayuda a lo mejor, digo yo, que sería la de la iglesia, a lo mejor Cáritas Claro. o algo de eso, que no Que sé no si... sé si existiría en ese... que no Estamos lo sé. hablando de la década de los 40. Estamos hablando de los años 40, estamos hablando recién terminada la guerra civil. Claro, incluso ellos ya estaban aquí antes, no llegaron en los 25, 1925. Sí, pero ya te digo, estuvieron un tiempo en Madrid y luego ya se vinieron para acá. Sí. Que ha ayudado Claro que a sí. varias generaciones realmente, o sea que su labor Claro, filantrópica no solo se quedó en su generación, sino que ha contribuido a que Sí. tuviera una calidad de vida, una sensación de bienestar también en las familias de Churriana y San Julián, Efectivamente. o sea que es bastante importante.